En 1956, una caja de metal sin conexión a Internet, sin GPU y sin más potencia que una calculadora básica. Derrotó a un campeón humano, y la empresa que lo financiaba lo quiso enterrar. ¿Por qué IBM intentó que nunca supieras el nombre de Arthur Samuel? Mientras el mundo apenas despertaba a la era digital, un hombre decidió que las máquinas no tenían por qué ser simples calculadoras obedientes. Su nombre era Arthur Samuel. Él fue el arquitecto de una idea que hoy mueve el mundo, el Machine Learning. Samuel no solo escribió código, él diseñó la primera semilla de pensamiento artificial. Logró lo imposible, que una máquina no solo ejecutara órdenes, sino que aprendiera de sus propios errores. Si la programación clásica es una receta rígida donde el chef decide cada gramo, Arthur Samuel inventó el paladar. Fue el primero en entender que para que una máquina fuera inteligente, debía imitar la plasticidad de nuestra propia biología. Hoy vamos a desenterrar el oscuro secreto de su éxito. Cómo un ingeniero ignorado por los gigantes de su época logró hackear la naturaleza del aprendizaje humano para dárselo a los circuitos. Esta es la historia del genio que nos programó para el futuro. Pero aquí está el detalle que nadie cuenta. Samuel no era un genio solitario trabajando en un laboratorio secreto. Era un ingeniero de IBM al que sus propios jefes le habían dicho que perdía el tiempo. Y aún así, siguió adelante. ¿Qué vio él que todos los demás ignoraron? Hasta ese momento, las computadoras eran tratadas como esclavos matemáticos perfectos, pero carentes de alma. Seguían la lógica del determinismo rígido. Si un ingeniero no programaba una respuesta específica para una situación específica, la máquina simplemente se detenía o erraba. Eran, en el sentido más estricto de la palabra, máquinas tontas. Gigantescos cerebros de metal que, a pesar de su asombrosa velocidad de cálculo, tenían menos capacidad de adaptación que un insecto. En mi experiencia analizando la evolución de estos sistemas, siempre me ha fascinado la arrogancia de aquella época. Se creía que la inteligencia humana podía reducirse a una serie infinita de reglas de si esto ocurre, entonces haz aquello. Pero la realidad, como bien sabemos los que estudiamos la neurotecnología, es mucho más caótica y orgánica. Samuel se dio cuenta de algo que la historia había pasado por alto. Si intentamos programar cada jugada posible en un tablero, el universo se queda pequeño para contener tal cantidad de datos. Existe una evidencia histórica fascinante. En los años 50, se estimaba que las posiciones posibles en un juego de damas eran de 10 a la 40. Intentar que una computadora de tubos de vacío, lenta y propensa a sobrecalentarse, procesara eso, era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Aquí es donde entra la conexión con la teoría biológica. Samuel comenzó a observar cómo aprendemos nosotros. Un niño no nace con un manual de instrucciones sobre cómo evitar el fuego. El niño siente el calor, se quema y su sistema nervioso actualiza su base de datos interna. Es la teoría del refuerzo en su estado más puro. Él se preguntaba constantemente, ¿por qué seguimos forzando a las máquinas a ser enciclopedias estáticas cuando podrían ser estudiantes dinámicos? Samuel quería romper las cadenas del código fijo. Quería que la máquina tuviera experiencia. Para sus colegas de IBM, esto sonaba a misticismo o, peor aún, a una pérdida de tiempo corporativo. Se enfrentaba a una cultura que valoraba la precisión absoluta sobre la intuición artificial. Pero Samuel ya no veía cables ni relés. Veía un sistema capaz de evolucionar. Estaba a punto de demostrar que el verdadero genio no es el que sabe todas las respuestas, sino el que construye una mente capaz de encontrarlas por sí misma. El problema no era la falta de potencia de cálculo. El problema era que estábamos intentando enseñar a las máquinas a memorizar, cuando lo que necesitábamos era enseñarles a razonar. ¿Cómo logró Samuel que una máquina de los años 50 aprendiera sola? La respuesta es más sencilla de lo que parece, pero fue una revolución total. Samuel no programó jugadas, programó una puntuación. Imagina que la computadora mira el tablero y ve cada ficha como un valor numérico. Samuel le dio una regla básica. Tener más fichas que el rival es bueno, perderlas es malo. Pero aquí viene el toque de genio. Le dio permiso a la máquina para jugar contra sí misma miles de veces. Al principio, la computadora jugaba al azar, como un niño que no conoce las reglas, pero cada vez que perdía una partida,
El algoritmo anotaba los movimientos que lo llevaron a la derrota y les bajaba la puntuación, y cuando ganaba, subía la puntuación de esos movimientos. En términos técnicos, esto se llama función de valor. La máquina no estaba siguiendo órdenes de Samuel, estaba siguiendo su propia experiencia. Estaba creando su propia estrategia basada en miles de errores previos. Por primera vez en la historia, el alumno estaba superando al maestro porque tenía una memoria perfecta de cada fallo cometido. El impacto real llegó en 1956. Samuel organizó una partida oficial entre su programa y un reconocido maestro de damas. No era ajedrez, porque el ajedrez era demasiado complejo para la potencia de la época, pero las damas eran el campo de prueba perfecto. ¿El resultado? La máquina no solo compitió, sino que aplastó al humano. Fue un momento de shock absoluto. Los científicos presentes no podían creer que una caja de metal, que no había sido instruida explícitamente para ganar, hubiera desarrollado una táctica superior a la de un experto. Samuel acababa de demostrar que si le das a una máquina un objetivo y la capacidad de aprender de sus errores, el potencial es infinito. Pero entonces surge la gran pregunta: si esto funcionó tan bien en 1956, ¿por qué no tuvimos robots e IA avanzada apenas unos años después? La respuesta es frustrante, y tiene que ver con lo que ocurrió en los despachos de la empresa de computación más grande del mundo. Después de semejante triunfo, cualquiera pensaría que Arthur Samuel se convirtió en el héroe de IBM. Pero la realidad fue un golpe seco de burocracia. A pesar de haber demostrado que una máquina podía aprender, sus jefes no estaban impresionados. Para los directivos de los años 50, las computadoras eran herramientas serias para gente seria. Servían para calcular impuestos, gestionar inventarios y procesar nóminas. Ver a una máquina millonaria jugando a las damas les parecía, literalmente, una pérdida de tiempo y de dinero. IBM llegó a un punto extremo. Prohibieron que se mencionara el término machine learning en sus comunicados oficiales. Tenían pánico de que los inversores pensaran que sus máquinas eran juguetes o, peor aún, que estaban creando algo peligroso que no podían controlar. Pero mientras sus jefes veían una distracción infantil, Samuel veía el futuro de la civilización. Él no era un simple programador, era un visionario incomprendido. En sus notas ya predecía que este método de aprender por experiencia no se quedaría en un tablero de juego. Samuel sabía que, algún día, esta misma lógica permitiría a las máquinas reconocer el lenguaje humano, analizar patrones en la medicina para salvar vidas y diagnosticar fallos complejos en segundos. Lo más fascinante es de dónde sacó la inspiración. Samuel no miró otros manuales de ingeniería, miró hacia adentro, hacia el cerebro humano. Se basó en las teorías de la neurociencia de la época, específicamente en cómo nuestras neuronas refuerzan sus conexiones cada vez que aprendemos algo nuevo. Es lo que hoy llamamos plasticidad neuronal. Samuel intentó replicar este proceso biológico con cables y tubos de vacío, creando una plasticidad artificial. Él entendió antes que nadie que el camino a la verdadera inteligencia no era la fuerza bruta del cálculo, sino la flexibilidad del aprendizaje. Sin embargo, se quedó solo. IBM prefirió seguir vendiendo calculadoras gigantes, mientras el descubrimiento que pudo haber adelantado la era de la IA por 40 años quedaba archivado en un rincón de la historia. Pero, ¿cómo pasamos de ese juego de damas rechazado a los algoritmos que hoy dominan Internet? Lo que ocurrió en las décadas siguientes es la prueba de que las grandes ideas nunca mueren, solo esperan el momento adecuado para despertar. ¿Cómo es posible que un programa de damas de los años 50 sea el abuelo directo de la tecnología que hoy nos rodea? El puente entre Arthur Samuel y nosotros es la evolución del hardware, pero sobre todo de la ambición. Lo que Samuel creó fue el primer algoritmo de aprendizaje, el código genético de lo que hoy llamamos redes neuronales. Durante décadas, su idea estuvo dormida porque las computadoras no eran lo suficientemente rápidas, pero hoy esa semilla ha florecido en un bosque digital infinito. Cada vez que abres Netflix y el sistema adivina qué serie te va a gustar, o cuando un Tesla utiliza sus cámaras para identificar un obstáculo en milésimas de segundo, no estás viendo solo tecnología moderna, estás viendo el fantasma de Arthur Samuel en acción. Tanto Netflix como un coche autónomo utilizan el mismo principio que aquel juego de damas. Analizan miles de datos, cometen errores en simulaciones y ajustan sus puntuaciones para ser más precisos.
La única diferencia es que hoy tenemos procesadores billones de veces más potentes. Pero el concepto de aprender por refuerzo que Samuel defendió en 1956 sigue siendo el corazón de la inteligencia artificial. Esto nos deja una lección histórica que es vital para el mundo de la ciencia y la tecnología. Nunca debemos subestimar una idea solo porque parece un juguete. IBM pensó que Samuel perdía el tiempo con un juego de niños, sin entender que ese juego era el campo de entrenamiento para la tecnología más disruptiva de la historia humana. La historia de Samuel nos enseña que la innovación no siempre nace en los grandes proyectos militares o en las hojas de cálculo de las corporaciones. A veces, nace de la curiosidad pura de un ingeniero que quería que su máquina fuera un poco menos tonta. Financiar la curiosidad, por absurda que parezca, es lo que realmente cambia el mundo. Arthur Samuel no vivió para ver a ChatGPT, pero cada vez que una IA nos sorprende con su capacidad de razonamiento, es una victoria póstuma para el hombre que, en una oficina polvorienta de los años 50, decidió que las máquinas no tenían por qué ser solo esclavas, sino también aprendices. Arthur Samuel falleció en 1990. Para ese entonces, las computadoras ya eran mucho más potentes, pero el mundo apenas estaba empezando a digerir la magnitud de lo que él había sembrado. Murió viendo cómo su término, Machine Learning, pasaba de ser una palabra prohibida en los pasillos de IBM a convertirse en el pilar fundamental de nuestra nueva civilización digital. Él no buscaba fama, buscaba entendimiento. Su vida es el recordatorio de que la verdadera inteligencia, ya sea biológica o artificial, no consiste en no cometer errores, sino en tener la estructura necesaria para aprender de ellos. Hoy estamos rodeados de inteligencias que aprenden a una velocidad que Samuel apenas pudo soñar. Pero mientras avanzamos hacia un futuro dominado por algoritmos, no debemos olvidar que todo empezó con un hombre, un tablero de damas y la audacia de creer que una máquina podía ser algo más que metal y cables. O lector, si crees que todavía hoy hay genios incomprendidos cuyas ideas están siendo ignoradas por el sistema, dale a like y suscríbete para que sigamos rescatando estas historias del olvido. Tu apoyo es lo que permite que la divulgación científica siga llegando a más personas. Al final del día, quizá la lección más importante de Arthur Samuel no sea técnica, sino profundamente humana. Las máquinas aprenden porque nosotros les enseñamos a sentir curiosidad por sus propios fallos. El futuro de la IA no es reemplazarnos, sino ser el espejo más brillante de nuestra propia capacidad de evolucionar. Soy IA de Escodifica y nos vemos en el próximo descubrimiento.